Continuamos con índice leucoglucémico como predictor de riesgo en el infarto agudo de miocardio, resultados del registro multicéntrico de síndromes coronarios agudos en Argentina de la Sociedad Argentina de Cardiología. Doctores Vázquez, Gastón, Dominé, Merlo, Hirschon Prado, Giga, Patricia Blanco, Cohen Arashi y García Aurelio. ¿Quién presenta? Adelante. Muy buenos días. Gracias por dejarnos presentar nuestro trabajo titulado Índice leucoglucémico, un predictor de riesgo en el infarto agudo de miocardio. El objetivo de estratificar a los pacientes al ingreso con diagnóstico de síndromes coronarios agudos es identificar a aquellos que tengan probabilidad de presentar mayor riesgo de muerte o insuficiencia cardíaca en la evolución. Para ello utilizamos predictores como scores de riesgo de rápida y fácil implementación en la fase precoz de los síndromes coronarios. En este sentido, estudios previos evidencian que muchos marcadores inflamatorios, al igual que los leucocitos y la glucemia, correlacionan a corto plazo con peor pronóstico. Pero la relación entre leucocitos y glucemia, denominada recientemente como el índice leucoglucémico, ha sido escasamente evaluada. En este sentido, algunos de los autores de este trabajo hemos estudiado el índice leucoglucémico en una cohorte pequeña de pacientes pertenecientes a la red hospitalaria de la Ciudad de Buenos Aires, presentada en el Congreso en el año pasado, y encontramos que existía una diferencia estadísticamente significativa entre aquellos pacientes que tenían un índice leucoglucémico alto y correlacionado con los eventos combinados de muerte, insuficiencia cardíaca y reinfarto. Por lo tanto, nuestro objetivo es determinar si el índice leucoglucémico es predictor de los eventos combinados intrahospitalarios de muerte y o insuficiencia cardíaca severa en pacientes con diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Para ello nos hicimos de la información obtenida del registro SCAR, realizado por la Sociedad Argentina de Cardiología el año pasado, que incluyó 87 centros de todo el país, con un total de 1.330 pacientes. Nosotros analizamos aquellos con diagnóstico de infarto, excluyendo a los pacientes con enfermedades hematológicas, infecciosas activas o aquellos que tuviesen datos incompletos. La definición que se utilizó como infarto fue la definición clásica de los dos de los tres criterios, como dolor precordial prolongado mayor a 20 minutos, la elevación del segmento ST, 1 milímetro para las derivaciones de los miembros, o mayor o igual a 2 milímetros para las derivaciones precordiales contiguas, un bloqueo completo de rama izquierda nuevo o presumiblemente nuevo, y el desarrollo de nuevas ondas Q en al menos 2 derivaciones consecutivas. En cuanto al valor enzimático, se utilizó la elevación por encima del doble del límite superior normal para cada centro estipulado. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca, definido por los investigadores como Killip-Kimball 3 o 4, y cuando hablamos de muerte, hablamos de mortalidad total intrahospitalaria. En cuanto a los métodos, determinamos nosotros que el análisis de la base, desde el recuento leucocitario y la determinación de glucemias en ayunas. Definimos para esto un índice leucoglucémico como el producto entre la glucemia en ayunas y el número de leucocitos dividido 1000. En cuanto a los eventos combinados, vamos a hacer referencia a la muerte y o al desarrollo de insuficiencia cardíaca severa, definido como Killip-Kimball 3 y 4. En cuanto al análisis estadístico, las variables continuas se evaluaron según su distribución, sean o no paramétricas, con el test de Student, con sus medias y sus debidos estándar, o con el test de Mann-Whitney, con sus medianas y sus respectivos intervalos intercuartilos. La prueba de chi cuadrada para comparación de las variables discretas, y construimos áreas bajo las curvas ROC para evaluar el poder discriminatorio del punto final primario en relación al índice leucoglucémico. El índice entra al modelo como variable continua y como categórica por cuartilos según el corte establecido por la curva ROC. Y hicimos un análisis de regresión logística multivariado en función del análisis univariado, donde tuvieron una P menor a 0,1 y entre otros confundidores clásicos. En cuanto a resultados, el índice leucoglucémico evidencia una diferencia estadísticamente significativa entre aquellos pacientes que presentan un evento de aquellos que no lo presentan.
En función de eso, y el análisis en cuartilos de cada uno de los subgrupos del índice leucoglucémico, encontramos que existe una diferencia entre los subgrupos estadísticamente significativa en cuanto a diabetes y tabaquismo. Al igual que el monto de CK total, la glucemia en ayunas y los leucocitos, sin diferencias significativas entre otras características poblacionales y al tratamiento de revascularización instaurado. En cuanto a los eventos obtenidos, encontramos que tanto los eventos por separados de muerte o insuficiencia cardíaca severa, al igual que el evento combinado de muerte y o insuficiencia cardíaca severa, existe una diferencia estadísticamente significativa por cuartilos, al igual que las complicaciones eléctricas. En función del análisis univariado, hicimos un análisis de regresión logística multivariable y encontramos que existe una diferencia, que el índice leucoglucémico ingresado tanto como variable cuantitativa como el último cuartilo mantiene la significancia estadística, al igual que la edad, la presión sistólica, la frecuencia cardíaca, pero no así en el caso de la diabetes y la hipertensión arterial y la localización del infarto anterior. El índice leucoglucémico se compone de dos variables. Una es los leucocitos y otra es la glucemia. Por lo tanto, creamos áreas bajo las curvas para estas variables en forma separada y identificamos que el índice leucoglucémico es mayor a las otras dos. Lo primero que pensamos es que el diagnóstico, el antecedente de diabetes, interfiere en este análisis y cuando analizamos los subgrupos en forma separados no encontramos diferencia en cuanto al antecedente de diabetes y los eventos combinados. Por lo tanto, podemos concluir que entre los pacientes de nuestra población con diagnóstico de infarto, el índice leucoglucémico al ingreso se asocia en forma significativa a la probabilidad de complicaciones graves intrahospitalarias como muerte y o insuficiencia cardíaca severa. ¿Qué utilidad tendría el índice leucoglucémico con lo que acabamos de presentar? Bueno, cuando analizamos la base de datos del registro CAR, en 87 centros que son seleccionados del país, encontramos que el 20% de ellos no cuentan con ningún tipo de troponina. Así que una primera utilidad sería como alternativa a otros marcadores. Por otro lado, ¿agrega información el índice leucoglucémico a la práctica diaria? Cuando uno analiza el score de TIMI de infarto, publicado hace más de 10 años, encontramos que en esa base de pacientes el área bajo la curva original del trabajo es de 0,78, pero cuando intentamos hacer el área bajo la curva para nuestra muestra, baja a 0,72. Cuando agregamos el índice leucoglucémico, esa curva es de 0,8, por lo tanto aumenta el área bajo la curva en el score de TIMI de infarto. Seguimos pensando, ¿son los diabéticos un sesgo de la población nuestra? Si comparamos las curvas ROC para pacientes diabéticos y no diabéticos, no existe diferencias entre el índice leucoglucémico con antecedentes de diabetes. Seguimos pensando que es la hiperglucemia del diabético la responsable. Entonces, hicimos una curva ROC para el evento combinado solo con el antecedente de diabetes y la curva ROC, en este caso, el área bajo la curva es de 0,68, es menor al que nosotros obtenimos. En resumen, ¿podría ser un método complementario a los scores de riesgo habituales? ¿Podría ser una herramienta alternativa, en este caso como un marcador pronóstico en los centros que no disponen de otros marcadores? Obviamente, su disponibilidad y su bajo costo hace que sea muy reproducible en todos los centros y en esta era donde uno intenta darle valor predictivo a los nuevos marcadores, la glucemia y los leucocitos es de fácil y rápida accesibilidad. Obviamente, parte de la limitación es por la muestra, ¿sí? El tamaño muestral de 557 pacientes totales hace la limitación del estudio. Y el diagnóstico del infarto, que se tomaron como infarto total, hace otra limitación a nuestro trabajo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta del público? Pablo. Bueno, ante todo, felicitaciones por el estudio. La verdad es que cuando uno se enfrenta a un marcador en el infarto siempre es un desafío. La historia para los que atendemos infartos nos muestra de que es difícil ajustarse a uno y ajustarse
asustarse a uno que prediga tanto, ¿no? Es decir, antes de ver los análisis de sensibilidad que le hicieron al estudio involucrando a la troponina y demás, para lo cual también valga otra felicitación por haber hecho una suerte de análisis de sensibilidad bastante profundo. Uno se preguntaba por qué este score es tan bueno, es decir, por qué este índice leucoglucémico predice tanto, ¿no? Acá, ¿esta es una población de infartos con tipo ST o están involucrados todos los infartos? Es diagnóstico de infarto total, Infarto así que total. sí, 80% aproximadamente era con supra. Aparentemente el 70% de ellos fue revascularizado, ¿no? Sí, Entonces, en realidad el total que yo mostré era del total revascularizado. La diferencia entre 3 y un 4% es la estrategia farmacoinvasiva. Así que de los 70% revascularizados, 70% fue angioplastia primaria. ¿Y la utilidad clínica en términos de predicción fue igual para el tipo ST que para el no ST? ¿Esto lo valoraron ustedes? No se separó porque era parte de otro análisis el estudio, sino se los incluyó dentro del diagnóstico final de infarto, o sea, todos con marcadores OQ. Porque Porque sería infarto es útil, Q1, en Q. realidad con el infarto tipo ST uno suele tener muy pocas dudas porque va a hacer lo imposible por revascularizarlo en ventana, pero para el no ST podría ser de mayor utilidad si es que realmente... Exacto, en ese caso el análisis estático fue diferente al trabajo que habíamos mostrado al principio, porque era el diferente tipo de pacientes, esos eran solo puros ST, estos eran con diagnóstico final. 70%, 80% eran con diagnóstico de supra-ST. Perfecto. Y mi última pregunta va en relación a la glucemia en general. Es decir, aparentemente el área bajo la curva ROC en el enfermo diabético cae, ¿no? A 0,68. Y si uno tiene en cuenta que los dos elementos se modifican muchísimo en el infarto, tanto la leucocitosis, que a pesar de ustedes haber excluido infecciones, y las glucemias, que es tan predominante, no solo en términos de diabetes, sino en términos de síndromes metabólicos e intolerancia a las glucemias, a la glucosa, digo, esto no estará, digo, no tendrá un efecto sumatorio de dos condiciones muy frecuentes en el infarto, digo, a la hora de construir este score. En el univariado, el antecedente de dislipemias no dio significativo, en ese caso cuando entraba en el multi. Por otro lado, el análisis solamente de la glucemia en pacientes no diabéticos, que corresponde a otro trabajo, hay una diferencia estadísticamente significativa. O sea, del no diabético. El diagnóstico de hiperglucemia del no diabético se ve que tiene otro tipo de comportamiento como en el diabético, pero corresponde a otro trabajo analizado. Gracias.